capítulo 24 de la Confesión de Londres de 1689, de las autoridades civiles, de las autoridades civiles. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer versículo 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La confesión en el capítulo 24 nos da instrucción sobre cuál es la relación entre la iglesia y el Estado. De cuál es la relación entre la iglesia y el Estado. Hermanos, este tema es de suma importancia para la vida del cristiano. Alguien puede leer la confesión y decir: entiendo que la confesión hable de la Trinidad, entiendo que la confesión hable de los pactos, entiendo que la confesión hable de la doctrina de Cristo y de la doctrina de la iglesia, pero de la autoridad, hermanos, quiero decirles que este tema tiene implicaciones para nuestra vida cristiana, ya que dentro de las vocaciones que el cristiano tiene, una de ellas es el ser ciudadano. Recuerden, como seres humanos y como cristianos, tenemos diferentes vocaciones en nuestra vida. Podemos ser padres, es una vocación. Podemos ser esposos, es otra vocación. Podemos ser trabajadores, es otra vocación. Cristianos es una vocación, es la vocación por excelencia. Pero otra vocación es el ser ciudadanos. Es el ser ciudadanos. Y el saber la relación entre la iglesia y el Estado debe poner la correcta actitud de cómo debemos conducirnos ante esta esfera de autoridad. Y esto es un elemento de la verdadera piedad. Hermanos, necesitamos sabiduría para saber cómo dirigirnos como padres dentro de nuestra vocación de padres, dentro de nuestra vocación de ama de casa quizá. Pues asimismo necesitamos sabiduría de cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos. Así que esto tiene implicaciones para la iglesia del siglo XXI, para su vida piedad en práctica. Porque vean, hermanos, yo quiero que saboreen la fuerza del texto. El que resiste la autoridad, o sea, el que no sabe cómo conducirse ante la autoridad, a Dios resiste. A Dios resiste. Entonces esto debe dirigirnos para saber cómo conducirnos en nuestra vida diaria como ciudadanos. Pero, no solo es importante para saber cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero además, este tema de la diferencia entre la iglesia y el Estado ha sido de suma importancia a través de los siglos, ya que una mala
separación o una mala mezcla de estas dos autoridades corrompen la iglesia y corrompen el Estado. Corrompen la iglesia y corrompen el Estado. Así que es necesario saber cuál es la postura bíblica entre la separación de la iglesia y el Estado. Quiero confesarles algo. Este tema es fascinante. Estuve leyendo el material en algunos libros y simplemente introducirte a cómo se ha desarrollado este tema por 2000 años de historia de la iglesia es fascinante, hermanos, y tiene muchas implicaciones. Muchos libros se han escrito respecto a esto, pero al mismo tiempo que este es un tema fascinante, es un tema muy amplio, de manera que esto será solo una breve explicación. Para hacer una introducción formal a este tema, al menos necesitaríamos 10 lecciones para dar una introducción de los problemas y las diferentes discusiones. Y no es lo que tenemos pensado. Simplemente daremos una lección sobre este punto. Porque, hermanos, les recuerdo que el propósito de exponer la Confesión de Londres de 1689 no es dar una teología sistemática tal cual, sino dar un resumen concreto de nuestra fe. Así que quiero decir que intentaremos resolver la principal cuestión, la diferencia entre la iglesia y el Estado, de manera que sepamos su correcta separación y podamos mantenerla, así como también saber cómo conducirnos ante la autoridad, pero es probable que muchos aspectos no queden totalmente abordados aquí, y es porque esto es solo una breve introducción. Hoy en día, hermanos, existen diferentes extremos de abordar este tema. En un extremo está la teonomía. Escuchen esto. En un extremo está la teonomía, o lo que se llama la reconstrucción cristiana. Reconstrucción cristiana. En donde se aboga prácticamente que el gobierno del Estado debe ser tomado por el cristianismo. Se deben destruir religiones que no sea el cristianismo, y se debe aplicar la pena de muerte según la ley mosaica al Estado. O sea, yo creo en la pena capital, pero según la teonomía, no solo el que mata a espada debe morir a espada, pero además la homosexualidad, entre otros pecados castigados con pena de muerte en el pacto mosaico, deben ser también castigados. Esto es un extremo en el cual se ha abordado este tema. Otro tema es lo que llamo el espíritu anabaptista. El espíritu anabaptista, el cual, en el peor de los casos, ve el gobierno como un ente demoníaco que se opone al reino de Cristo, y en el mejor de los casos ven el gobierno como un mal necesario para la sociedad. Movimientos como Amish y Menonitas han tenido esta actitud para las cuestiones de la política, cuestiones del Estado y el gobierno, en donde casi abogan por una separación del cristiano de estos males necesarios, como quizá los llamarían. Pero ¿cuál es la posición bíblica? Yo creo que la posición bíblica se describe resumidamente en la Confesión de Londres de 1689. Creo que es la postura bíblica. De hecho, para los que están aquí por primera vez,
Nosotros exponemos la confesión porque creemos que enseña o resume bien lo que la Biblia enseña. En esta iglesia la máxima autoridad es la Biblia, pero usamos esta confesión como una que confiesa lo que nosotros pensamos que la Biblia enseña respecto a diferentes puntos. Así que mi postura es que la Confesión de Londres tiene una correcta y un buen equilibrio entre la relación del Estado y la iglesia. Así que para exponer este tema, hermanos, tan amplio, vayamos trabajando sobre 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a ver cómo la confesión declara la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que la confesión recomienda sobre la relación entre el Estado y la iglesia? Después, vamos a ver cómo se ha aplicado esto a través de la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, veamos la declaración bíblica. ¿Cuáles son los textos que fundamentan esto? Así que comencemos con la doctrina propuesta en la Confesión de Londres. La doctrina de la separación entre la iglesia y el Estado, o también llamada la doctrina de los 2 reinos, se establece de la siguiente manera. Ahora, tengo que hacer aquí una pausa importante. Estoy hablando de lo que se llama la doctrina de los 2 reinos. La doctrina de los 2 reinos. Pero tengo que hacer una aclaración de cuál es el significado de esto, porque hay un debate hoy en día entre teólogos. Este debate existe dentro del mundo reformado. O sea, dentro de los reformados que tienen una confesión de fe, ustedes ya saben quién es un reformado. Hay algo que se llama la teología de los 2 reinos, la cual se opone al neocalvinismo o kuiperianismo o neokuiperianismo. Vean esto. Hay algo que se llama la teología de los 2 reinos. Pero esta teología de los 2 reinos está en un debate con lo que se llama el neocalvinismo. Estas dos propuestas, escuchen bien, estas 2 maneras se encuentran dentro del mundo reformado, Lo que se aboga con estas 2 posturas es cuál es la manera correcta de acercarnos a la cultura. El neocalvinismo empuja una redención de la cultura, de redimir la cultura. La teología de los 2 reinos empuja un no redimir la cultura. Pero lo que quiero que vean es esto. Estos 2 propuestas, la teología de los 2 reinos y el neocalvinismo o el kuiperianismo, estos 2 proponen la separación de la iglesia y del Estado. Sus diferencias están en cómo acercarse a la cultura. Entonces, cuando decimos la teología de los 2 reinos, nos referimos a estas 2 formas competitivas de ver la cultura. Pero cuando digo la doctrina de los 2 reinos, los 2 creían en 2 reinos, hablando de la separación de iglesia y Estado. Entonces, quiero que diferenciemos esto.
que cuando esté hablando de la doctrina de los dos reinos, no me refiero a estas dos formas de acercarnos a la cultura, sino me refiero a la separación de Estado e Iglesia que ambos tienen, que ambos promueven. Y quiero aclarar algo. Neocalvinismo y nuevo calvinismo no es lo mismo. Neocalvinismo es esta forma de acercarnos a la cultura que acabo de describir. Hombres reformados creen eso, o sea, tienen un neocalvinismo. Por ejemplo, hombres como un teólogo llamado Robert Godfrey, hombres como Herman Bavinck, hombres como Abraham Kuyper, todos ellos son reformados, pero promueven un neocalvinismo. El nuevo calvinismo no es lo mismo. El nuevo calvinismo es la nueva forma de ser calvinista, donde puedes tener tus 5 solas y tus 5 puntos del calvinismo y ya. Entonces, todo esto lo digo para que sea claro que lo que estamos hablando, tanto la teología de los dos reinos como el neocalvinismo, la creen, ambos la creen. Que lo que estoy diciendo por teología de los dos reinos es la distinción. No me estoy refiriendo a alguna de estas posturas. Me estoy refiriendo a la división entre la iglesia y el Estado. Entonces, ¿qué enseña la confesión sobre esto? En primer lugar, el Estado es una institución establecida por Dios. Es lo primero que enseña la confesión. El Estado es una institución establecida por Dios. Dice la confesión, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Eso dice la confesión. El Estado, el gobierno civil ha sido instituido por Dios. En el párrafo 3 menciona nuevamente este principio. Habiendo sido instituidas por Dios, ¿qué? Las autoridades civiles, con los fines ya mencionados. Dice así el párrafo 3. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados. Así que lo primero que la confesión pone en nuestra mente sobre el Estado es que estas son puestas por Dios. Esto implica al menos dos cosas en cuanto a nuestra forma de ver el gobierno. Hermanos, el gobierno no es inherentemente malo. El gobierno no es naturalmente malo. El gobierno fue puesto por Dios. Segunda verdad. La autoridad del Estado, la autoridad civil, es derivada. Esto quiere decir que el Estado no tiene autoridad absoluta. Solo tiene la autoridad que Dios le da. El Estado debe ser visto como un hombre bajo autoridad, pero la autoridad bajo la cual está no es la iglesia. Esto es importante. El gobierno civil es puesto por Dios. Por lo tanto, el gobierno civil está bajo autoridad. ¿La autoridad de la iglesia? No. La autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Esto es importante, porque aunque la iglesia no se puede meter en cuestiones del Estado, así como el Estado no se puede meter en cosas de la iglesia, esto no quiere decir que Dios está fuera. Esto no quiere decir que Dios está fuera. A veces así se piensa de la política. A veces se piensa de la política. No, la religión no debe tener injerencia. Estoy de acuerdo. Son dos esferas de autoridad distintas. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene injerencia. Su ley
es la que debe regir y guiar a los hombres a gobernar el Estado. Dios no está fuera de ello. Segunda verdad. La primera verdad es, el Estado es una institución establecida por Dios. Segunda verdad, el Estado es una autoridad independiente de la iglesia, pero no independiente de Dios. Dice la confesión, les ha provisto con el poder de la espada. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado, y así ahora con este propósito. Vean esto, hermanos, el Estado tiene autoridad para usar la espada. El Estado tiene autoridad independiente de la iglesia. La iglesia no le da la autoridad. Los propósitos de esta esfera de autoridad son claramente distintos. El Estado debe mantener el orden y la paz de la sociedad. La iglesia tiene propósitos espirituales, de manera que la iglesia no puede entrometerse en las áreas de autoridad del Estado. Tercer verdad que promueve la confesión. El propósito de la autoridad es mantener el orden público. Vean lo que dice la confesión. Para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Pueden escuchar? Pueden hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Alguien puede decir, cuándo es la guerra justa y necesaria? ¿Alguna opinión? Aquí está la clave. Si entendemos que el propósito de del Estado no debe ser confundido con los propósitos espirituales, o sea, el propósito del Estado es mantener el orden, proteger la sociedad. La guerra puede ser justa, hermanos. En términos espirituales, la guerra nunca es deseable. Pero en términos del Estado, la guerra en algunas ocasiones es deseable. Porque si un país va a gobernar a otro por medio de la fuerza, o va a tomar hombres como esclavos, es justa esa guerra para defender esa sociedad. Si entendemos sus dos propósitos, podemos ver que la guerra en ocasiones es justa y necesaria. Ahora, vean esto. Si las confundimos las autoridades, nunca es justa. ¿Por qué es la guerra justa cuando se está persiguiendo la herejía? Eso fue la Inquisición. ¿Por qué matar a las personas, no creer tal cual, según los credos y dogmas de la religión? Ahí es injusta. Pero si mantenemos sus esferas de autoridad separadas, en algunas ocasiones es justa. Y entonces comprendo bien lo que dice la confesión. Para algunos es tropiezo que la confesión diga que la guerra en ocasiones es justa y necesaria. Pero si entendemos bien las dos esferas, hermanos, más en el tiempo en que esta confesión fue escrita, donde había guerra entre Roma y la Reforma, entre el rey de Inglaterra, el mismo Ulrico Zwinglio murió en la guerra defendiendo su país, Switzerland. Así que en algunas ocasiones esta es necesaria.
los cristianos deben sujeción al Estado. Es el cuarto punto que promueve la confesión. Vean lo que dice la confesión. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de las autoridades civiles cuando sean llamadas a ocuparlos. Es legítimo. Si el Estado pide algo, se puede ejercer. Si el gobierno es inherentemente malo, no voy a querer hacerlo. Pero si comprendo que el gobierno lo instituyó Dios, no tengo problema en obedecer porque sé que Dios lo ha puesto. Se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Todos estos son los puntos que el ciudadano cristiano debe al pueblo. A la luz de esto, ¿no es pecaminoso tener un cargo en el gobierno? Ahora, quiero ser claro, no es pecaminoso tener un cargo en el gobierno, pero si para llegar a ese cargo tienes que hacerlo a través de sobornos, mentiras y cosas chuecas, eso es pecaminoso. Tener el cargo en sí no es pecaminoso si se hizo santa y justamente. Los creyentes deben sujeción al Estado, y aquí está importante. ¿El Estado tiene autoridad absoluta? El Estado no tiene autoridad absoluta, su autoridad es derivada, su autoridad la recibe de Dios. Por lo tanto, si el gobierno o el Estado pide obediencia a sus ciudadanos sobre cosas legítimas o que no violan la ley de Dios, se debe obedecer. Pero si el Estado pide cuestiones pecaminosas, el Estado no debe ser obedecido. Dios debe ser obedecido. Así que eso nos da luz. Si me piden ejercer un cargo, pero para ejercer ese cargo tengo que violar algún mandamiento de Dios, mentir, robar, dar falso testimonio, soborno, entre otras cuestiones, violar el día del Señor, entonces ese cargo debe ser rechazado y no debe haber sujeción al gobierno. Pero no solo deben sujeción siempre y cuando esté bajo su autoridad, bajo los estándares de Dios. Además, los creyentes deben ofrecer ruegos por los que están en eminencia, los que están en autoridad. Como decían los primeros cristianos, ustedes saben, hermanos, que una de las acusaciones más frecuentes en el tiempo de la iglesia temprana fue: los creyentes son un peligro para la sociedad porque pueden hacer revueltas y están hablando mal del César. ¿Saben cuáles eran las apologías, las defensas de los cristianos? No. Oh rey, los creyentes son tus mejores ciudadanos. Respetan tus leyes, oran por ti, se someten a tu autoridad. Son los mejores ciudadanos. Podríamos decirlo de la siguiente manera: la doctrina de los dos reinos enseña que la iglesia y el Estado son dos esferas de autoridad separadas, las cuales no se deben mezclar. Ambas reciben su autoridad de Dios y tienen propósitos distintos. La primera, o sea, la iglesia, tiene propósitos directamente espirituales relacionados con el pueblo de Dios y la salvación de los pecadores. El segundo, o sea, el Estado, tiene propósitos terrenales en el manejo de la sociedad, el guardar la paz y su prosperidad. Eso es lo que promueve la confesión. Dos esferas de autoridad que no deben ser opuestas la una a la otra, no deben ser contrarias, sino deben ser mantenidas bajo sus diferencias. Y cada una obrar según sus propósitos, según sus propósitos.
Esto nos lleva, hermanos, a ver cómo se ha desarrollado esto a través de la historia de la iglesia. Todos estos puntos son intangibles. Esta definición de reino, de iglesia y Estado parecen intangibles, así que ver cómo se ha aplicado esto a través de los años de la iglesia nos va a poder ayudar a concebir mejor esta definición. Así que comencemos con lo que ha sido llamado como erastianismo o cesaropapismo. Este sistema promueve la relación entre la iglesia y el Estado, teniendo el Estado control sobre la iglesia. O sea, se llama cesaropapismo. ¿Por qué? Porque el César es la cabeza suprema de la iglesia, así como del Estado. Miren cómo lo define una enciclopedia. ¿Qué es el erastianismo? Dice, es un sistema político en el cual la cabeza del Estado es también la cabeza de la iglesia y juez supremo de las cuestiones religiosas. El término es frecuentemente asociado con el imperio tardío romano o llamado bizantino. Esta fue la práctica normal del emperador romano, el cual se volvió el protector de la iglesia universal. El cual se volvió el protector de la iglesia universal. El otro sistema se llamó papalismo. Uno es cesaropapismo, el otro es papalismo. Hermanos, yo espero que esto exista en español porque yo estoy traduciendo directamente de un material en inglés, así que si estoy diciendo algo malo, lo vamos a editar, pero según yo es papalismo. Así como el cesaropapismo, el papalismo vio una unión, una mezcla entre la iglesia y el Estado. Pero en lugar de tener al César como el gobernador del Estado y la iglesia, tenían al Papa como el que gobernaba sobre la iglesia y la iglesia sobre el Estado. Si alguna persona era excomulgada de la iglesia, esto traería cuestiones de encarcelamiento. ¿Pueden imaginar esto? Si alguna persona era disciplinada de la iglesia, esto traería cuestiones de encarcelamiento. Yo no sé si algunos pastores han soñado con esto, pero es un sueño muy malvado. Vamos a usar nuestro pizarrón, ¿qué opinan? Para no quedarnos sin usarlo hoy. Salió muy caro como para no usarlo. Esta sería, hermanos, la forma en la que el cesaropapismo o el erastianismo concibe la relación entre la iglesia y el Estado. Aquí está el César. Allí está el César, y el César tiene autoridad en primer lugar sobre el Estado, y el César tiene autoridad a través del Estado por medio de la iglesia. Así que es el Estado quien pone o que quita pastores. El papalismo ve al Papa
ve al Papa como la cabeza suprema. De hecho, el Papa comenzó a ser conocido como el vicario de Pedro, el representante de Pedro. Después pasó a ser el vicario de Cristo. Y cuando se entendió que el Papa tenía autoridad, en primer lugar, sobre la iglesia, y en segundo lugar, o a través de la iglesia, del Estado, el Papa se llamó a sí mismo, el vicario de Dios, el vicario de Dios. Principalmente en el año 1100 en adelante, se dio el intento de quitar el poder del rey. Recuerden, el César era la cabeza. Desde el 1100 se intentó derrumbar eso a través del Papa Gregorio VII y siguiendo por Inocente III e Inocente IV. No eran muy inocentes, hermanos. Y por medio de ellos se promovió que la autoridad sobre la iglesia universal era el Papa. Que el Papa gobernaba la iglesia universal, así como el Estado. La iglesia romana tiene el poder, decían ellos, sobre el reino temporal y el reino espiritual. De manera que el Papa no solo es el vicario de San Pedro, sino el vicario de Dios. Así que estas fueron las dos formas de ver la relación entre el Estado y la iglesia, con sus excepciones. Estuvo Agustín, entre otros hombres que promovieron dos reinos. Pero hubo otro en todos estos siglos antes de la Reforma. ¿Quiénes? Los anabaptistas. Los anabaptistas. Ellos no permitían ningún tipo de relación entre iglesia y Estado, y más bien estas esferas eran vistas como opuestas y contrarias. He dicho que esta postura se promovió antes de en la esfera de los anabaptistas en algunas otras sectas. Entonces, esto fue lo que recibieron los reformadores. La reforma no solo trajo como resultado una doctrina de la justificación por la sola fe, sino que también modificó estas dos formas de ver la relación entre la iglesia y el Estado. Ahora, no todos tuvieron éxito. Zwinglio, por ejemplo, tomó una postura más de cesaropapismo, de erastianismo. Y él dijo, cuando el gobernador se convierte al cristianismo, el gobierno entre la iglesia y el Estado se vuelve perfecto porque se vuelve uno. Pero ustedes saben, siempre o sé de uno o sé del otro, o sé de la iglesia o sé de el Estado. Y en el caso de Zwinglio, se convirtió el César, o en este caso el magistrado, en la cabeza de la iglesia. Después de esto que pasó en Zúrich, tenemos a Martín Lutero, que propuso algo más innovador, algo diferente. Su postura era que la iglesia y el Estado eran dos autoridades separadas. Por ejemplo, él dijo, la ciudad de Dios consiste de todos aquellos que fueron predestinados para salvación, para amor a Dios y vivir en devoción y piedad cristiana, moralidad, adoración dirigida por el clérigo cristiano.
La ciudad del hombre consiste en todas las cosas del mundo pecaminoso, escuchen, y las instituciones políticas y locales que Dios creó para mantener un medio de orden y de paz. Ahora, antes de proseguir, antes de continuar, debemos entender algo. En cuestiones políticas, un hombre llamado Matthew Tuninga, un experto en la cuestión política de Juan Calvino, hace una correcta distinción. Él dice, entre la práctica de los reformadores respecto a la política y su teología, hay una gran diferencia. Entre la teología de la política de los reformadores y su práctica hay diferencia. Porque por un lado promovían una teología que hablaba de una separación de iglesia y de Estado, pero en la práctica muchas veces no lo pudieron lograr. Así que estoy hablando ahorita de la teología de Lutero, no de su práctica, porque en su práctica tuvo errores. Lutero mezcló, no tal cual como un cesaropapismo o un papalismo, pero mezcló las autoridades un tanto, de manera que si tú eras ciudadano de su provincia, donde gobernaba Frederick de Wise, tú eras miembro de la iglesia al mismo tiempo. El ser miembro de la iglesia es ser miembro del Estado. Entonces, aunque él separó un poco, no llegó a su plena realización su teología. Lutero promovió una separación entonces de la iglesia y del Estado. Un comentarista dice de Lutero, para Lutero la relación entre los dos reinos era paralelo, más que jerárquico, paralelo. La concepción luterana de los dos reinos, recuerden, Estado e iglesia, ponía al temporal al mismo plano del espiritual. Según su pensamiento, de Lutero, estas dos instituciones son dadas por Dios y como aquel precursor de la doctrina de la vocación, enfatizó que los cristianos deben obedecer el reino temporal. Él los puso paralelos y está bien, deben ir paralelos, pero él los juntó de tal manera que Frederick de Wise podía tener injerencia en algunas cuestiones eclesiásticas. Ahora, como he dicho, entre lo que creía y se practicó había gran diferencia. En quien podemos ver un poco de más claridad respecto a la separación entre la iglesia y el Estado, en quien podemos ver más claridad, aunque digo un poco de más claridad porque no hubo plena claridad, fue en Juan Calvino. O no, creo que hubo mucha claridad teológica, pero en la práctica no fue tan evidente. Por si alguno tenía algún ídolo por ahí, que vea que aún los más grandes teólogos son falibles y pecaminosos. Podemos ver en el pensamiento de Juan Calvino, a través de uno de los eventos que él experimentó, podemos ver su teología de los dos reinos, de la separación de la iglesia y del Estado. Ustedes saben, hermanos, que después de ser llamado Juan Calvino a Ginebra, o de ser llamado, o más bien de recibir una imprecación de Guillermo Farel, que si él se iba a Basel, a tener una vida tranquila de teólogo, Dios lo iba a maldecir y le dijo que Dios no te dé paz, te dé tormento si te vas a ese lugar. Así que amablemente le pidió Guillermo Farel que se quedara a ayudarlo, y teniendo el temor del Señor, porque dice después Juan Calvino, fue como si Dios hablara por medio de él, decide quedarse en Ginebra, trabaja 2 años, y empieza a haber problemas en la relación entre la iglesia y el Estado.
Calvino quiere disciplinar a los liberales. Los liberales, no me estoy refiriendo a los teólogos nacidos del movimiento alemán del 1800, pero los liberales en ese tiempo eran personas descuidadas en su vida, que tenían excesos anticristianos en su forma de vivir. Entonces, Juan Calvino, siendo celoso de la cena del Señor, empezó a disciplinar. Sí, hermanos, por eso disfruto leer esos teólogos, porque no eran teólogos de escritorio, disciplinaban. Sí, Juan Calvino, una de las mentes más brillantes de la historia de la iglesia, practicó la disciplina eclesiástica. Pero esto no pareció muy bien al concilio, al parlamento, al magistrado de Ginebra. Entonces lo mandaron llamar y dijeron, no puedes disciplinarlos a ellos porque eran parte importante de la ciudad. Y él dijo, esos perros no comerán de la carne del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces dijeron, Calvino, o te sometes al Estado. ¿Qué estaban proponiendo? ¿Un qué? Erastianismo, un cesaropapismo. O te sometes al Estado o te vas. ¿Qué dijo Juan Calvino? Me voy. Oh, hermanos, en ese tiempo era esos hombres de verdad que se podían poner en contra de quien fuera con tal de mantener sus convicciones. Acabo de leer esta semana de un teólogo. Dice, no hay nada peor que un cristiano sin convicciones. Oh, aunque a veces esté mal, pero danos hombres con convicciones. Entonces decide irse y se le cumple su sueño de ir a Basel, y ahí estuvo con su querido amigo. Pero entonces su querido amigo dijo, oye, ¿qué crees? Tenemos aquí una congregación de franceses, atiéndela. Así que no pudo lograr su sueño. Después de esto, lo mandan llamar. Pero aquí vemos su postura en cuanto a la iglesia y el Estado. El Estado tiene una autoridad, pero su autoridad nunca se puede entrometer a la autoridad de la iglesia. Nunca se puede sobreponer sobre la autoridad de la iglesia. Y no solo lo vemos en esta práctica, pero además Juan Calvino dijo, la iglesia de Dios, como ya lo he dicho, pero me veo obligado a repetirlo, necesita un tipo de gobierno espiritual. Este es totalmente distinto al del Estado. El reino espiritual de Cristo y la jurisdicción, o sea, la ley, el gobierno, el poder, la jurisdicción civil, son cosas completamente distintas. Son cosas completamente distintas. No las puedes mezclar, deben mantenerse separadas. Un teólogo dijo respecto a Juan Calvino, Calvino hizo una clara distinción entre la iglesia y el Estado, institucionalmente, funcionalmente y en sus jurisdicciones, sin separar al cristianismo del Estado, el cual igualmente con la iglesia están bajo la autoridad de Dios. Entonces, la postura reformada, la postura a la cual despertó Juan Calvino, Lutero, aunque como veo árboles como que se mueven, no perfectamente, promueve que Dios está bajo estas dos esferas de autoridad. Dios ha dado autoridad a cada esfera y no se pueden mezclar y no se pueden unir, deben mantenerse separadas. Calvino dice en su institución a la religión cristiana, algunas son desviaciones por no observar la distinción y la disimilidad, la no similitud entre el poder eclesiástico y el civil, porque la iglesia no tiene la espada para castigar ni refrenar, no tiene el poder de coerción, de fuerza, de someter por la fuerza. Hermanos, así no se hace el gobierno de la iglesia, por medio de la fuerza, ni por medio de la prisión, ni algunos de otros castigos que el magistrado sí debe imponer. Entonces, promover como iglesia o aceptar como iglesia la pena de muerte no viola los principios cristianos, porque estamos reconociendo simplemente la autoridad de otra esfera que Dios dotó justamente para eso.
Es lo que quiere decir Romanos 13. Dio la espada al gobierno para que la use para castigar. Como he dicho, vemos la práctica de Juan Calvino no permitiendo que el Estado se entrometa con la iglesia. Vemos su teología, pero es cierto, no fue totalmente llevada a la práctica. En ese tiempo, hermanos, el Estado veía la herejía como una amenaza en contra no solo de la iglesia, sino del Estado. Entonces, en ese tiempo, la herejía era perseguida por la pena capital, la muerte. En el tiempo de Calvino esto seguía siendo verdad. Y aquí es donde nos topamos con ese evento de Miguel Servet y Juan Calvino, donde Miguel Servet era un hereje que negaba algunas doctrinas importantes de la Trinidad y era perseguido por la Inquisición desde España y huyendo de creo que era España, huyendo de ellos, va a Ginebra. Calvino le dice, no vengas a Ginebra. Y lo que hace Miguel Servet es ir a ponerse en el primer asiento de la fila para provocarlo. Entonces lo atrapan en Ginebra, lo atrapa el Estado y preguntan a Juan Calvino, ¿lo que él enseña de la Trinidad es herejía? Sí. Y es muerto a través de la hoguera. ¿Justificamos a Juan Calvino? No, se equivocó. Pero creo que entender su contexto histórico nos da más misericordia para no juzgarlo bajo nuestro entendimiento del siglo XXI del Estado y la Iglesia, sino para ver que era en un sistema al cual no podía escapar. Era un sistema del cual no podía escapar. Después de esto, tenemos un mejor desarrollo en la Confesión de Londres de 1689. Claro, el desarrollo comenzó con la Confesión de Westminster, pero a mi parecer, Juan Calvino diferenció estas dos. Bueno, Lutero diferenció entre la iglesia y el Estado, pero permitió que la una comunicara a otra de más, un cierto traslape. Juan Calvino vio mejor y la separó más claramente, aunque todavía hubo cierto traslape. La Confesión de Westminster hizo una mejor separación, pero todavía permitió cierto traslape, donde decía que el Estado debía cuidar la iglesia. Dice, miren lo que dice. Ahora, esta es la Confesión de Westminster de 1646. Si ustedes ven una Confesión de Westminster actualmente, algunas ya no tienen este párrafo o solamente lo tienen modificado. ¿Por qué? Se arrepintieron de esto. El magisterio civil dice, no debe hacerse cargo de la administración de la palabra y los sacramentos. ¿De acuerdo? De acuerdo. O el poder de las llaves del reino de los cielos. Para los reformadores, las llaves de los cielos es la disciplina de la iglesia. Sin embargo, tiene autoridad y es su deber establecer el orden para la unidad y la paz, para que la unidad y la paz sean perseveradas en la iglesia. En un sentido todavía podemos tomarlo como sí, para que la verdad de Dios sea guardada pura y completa. Aquí está el punto. Lutero vio la diferencia, pero las unió. Calvino vio la diferencia, pero todavía las mezcló. Westminster ve mejor la diferencia, pero en su documento original todavía las mezcla, donde cree que el gobierno debe proteger a la iglesia o debe proteger la sociedad, y en cuestiones de herejía el gobierno puede ejercer fuerza. Eso fue el gobierno, el contexto de Inglaterra. Ese fue el contexto que algunos presbiterianos esperaban en el tiempo de Oliver Cromwell, en el tiempo de que un reformado ascendiera al trono y entonces ganaran. Pero
aquel asciende al trono y dice, no, no les voy a ayudar. No es lo que yo pienso. Así que vieron una diferencia. Dice que todas las blasfemias y las herejías sean erradicadas. ¿Es la autoridad del Estado erradicar la blasfemia y la herejía? Hermanos, me dio miedo que alguien vaya a entrar al gobierno. No es su autoridad. ¿Cuál es la autoridad del gobierno? Mantener la paz social. No es erradicar la herejía. ¿A quién le pertenece esa labor? A la iglesia. ¿Y cuáles son sus armas? ¿Carnales? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero estas son espirituales, a través del avance de su reino espiritual. Todas las corrupciones no solo deben cuidar la blasfemia y la herejía, no solo la deben erradicar. La blasfemia, la herejía, todas las corrupciones y abusos de la adoración y disciplina preventiva y todas las ordenanzas que Dios debidamente administra, establece y deben ser observadas. O sea, el gobierno tiene cierto grado de supervisor. Ahora, esto se corrigió después de algunas reuniones. Tuvieron modificaciones la Confesión de Westminster y se transformó en algo mucho más moderado. Pero quiero que comprendamos algo. Ellos venían saliendo de un papalismo o de un erastianismo, de cosas sumamente opresivas en cualquiera de los dos. ¿Y por qué no debemos permitir ni césaropapismo ni papalismo? Porque eso destruye el enfoque de la autoridad que Dios ha dado a cada institución. Ok, vayamos a la declaración bíblica. Va a ser breve esto. En primer lugar, ya vimos que la confesión establece, uno, que el Estado ha sido establecido por Dios. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Claro? ¿Es claro? La autoridad es establecida por Dios. Segundo punto, la iglesia y el Estado son autoridades separadas. Vean en Romanos 13, el propósito del Estado es la espada, mantener la paz social. Podríamos ir a Mateo 18 y ver que el propósito de la iglesia es la relación espiritual. La cabeza de la iglesia es Cristo y esta debe ser gobernada de acuerdo a su revelación, o sea, a través de la Biblia, y ningún poder externo tiene autoridad sobre la iglesia. Miren lo que dijo Melville, fue el sucesor de John Knox. Es fascinante esta cita. Le dice, hermanos, se estaba metiendo contra un rey, el rey de Escocia. Entonces le dice, Rey Santiago VI de Escocia, por lo tanto, Señor, como en diversos tiempos ya se lo he dicho, ahora también le tengo que decir, hay dos reyes en Escocia. Hay dos reyes en Escocia. Está el rey Santiago, o sea, él, la cabeza del reino del Estado, y está el Señor Jesucristo, el rey de la iglesia, de la cual el rey Santiago es su súbdito, y del cual Santiago no es rey, ni señor, ni cabeza, sino un miembro. Nosotros vamos a rendirle honor en su lugar al rey y darle toda obediencia, pero nuevamente, usted no es la cabeza de la iglesia.
Algunos que dijeron esto le costó la vida, hermanos. Algunos que dijeron esto simplemente fue la muerte. Entonces, la iglesia y el Estado son autoridades separadas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores, ya vimos esto a través de 10 lecciones de la doctrina de la iglesia. Los pastores no son la cabeza de la iglesia. La iglesia no es una aristocracia, no es gobernada por de acuerdo a lo que algunos hombres creen. Recuerden, la iglesia es una monarquía, es una aristocracia y es una democracia. Es una monarquía porque Cristo es el rey y Él nos dice cómo gobernar. Es una aristocracia porque es a través de una pluralidad de ancianos que la iglesia es gobernada, y es una democracia porque la iglesia recibe información, la iglesia recibe cuentas de lo que se hace. El Estado, ¿quién es la cabeza del Estado? Cristo. 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 No la iglesia. La iglesia no es la cabeza del Estado. Cristo es. En el sentir de Abraham Kuyper podemos decir que no hay un átomo en esta tierra que no pertenezca al Rey Jesús. Así que Cristo, Dios, el trino Dios, es la cabeza del Estado. Es supremo. Lo que quiero decir con cabeza es que está por encima. O sea, la autoridad del Estado no puede oponerse a Dios. Hermanos, el Estado no debe promover leyes anticristianas como aborto. Pero ellos no son cristianos. No, pero siguen siendo bajo autoridad de Dios. Y tienen la autoridad para implementar la ley de Dios. ¿La ley mosaica? No, la ley natural que está en el corazón de todos los hombres. En tercer lugar, el cristiano debe sujetarse. Ya lo leímos en Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y después dice, y los que se resisten se oponen a el Señor. O como dijo el Señor, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. La sujeción es en todo aquello que es lícito. Como hemos explicado, si el gobierno pide sujeción en algo inapropiado, no podemos rendirle esa obediencia. Y esa es la postura que nosotros promovemos. Una separación entre iglesia y Estado, donde no hay oposición, sino cada uno trabaja bajo los propósitos y con las armas que el Señor le ha dado. ¿Dio a la iglesia el arma de la espada? No. ¿Dio al Estado el arma de la espada? Sí. ¿Debe la iglesia perseguir, poner orden en la sociedad? No. ¿De quién pertenece eso? Al Estado. Es parte de la responsabilidad del Estado. ¿Debe el Estado mantener la herejía o convertir por la fuerza a los hombres? No. ¿A quién le dio el reino espiritual? La iglesia. Así que, hermanos, esta es la postura que mantenemos como iglesia y esta es la sumisión que debemos al Estado. Oración, sumisión, respeto a nuestras autoridades. Eso es importante. Respeto. Hermanos, que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo a burlar y mofar nuestras autoridades a pesar de sus fallas, errores. La Biblia no nos prohíbe ver sus errores o sus fallas, pero la Biblia nos prohíbe mofar nuestras autoridades civiles. Que el Señor dé sabiduría y guianza al pueblo para saber cómo conducirse
delante del Señor ante este estado y mantener la diferencia entre la iglesia y el gobierno civil. Amén.